Señor le bendiga, mis hermanos. Es un gusto poder encontrarnos nuevamente por este medio y queremos compartir la palabra del Señor en esta preciosa ocasión, un tiempo muy especial para compartir y para deleitarnos en la presencia del Señor. Vamos a leer en Miqueas capítulo 6, versículos 6 al versículo 8. Dice así la palabra del Señor: lo que pide Jehová de ti. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oremos. Señor, gracias por esta porción de tu palabra, que podamos nosotros recibirla en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, para poder así, Señor, absorberla y ponerla en práctica. Gracias por darnos esta oportunidad en este tiempo. Te lo rogamos, por favor, que nos bendigas y nos edifiques por medio de tu santa palabra. En el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Amén. Muy bien, damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder estudiar su santa palabra. Y quiero hablarles en esta ocasión de qué es lo que espera Dios de nosotros. ¿Qué espera Dios de ti específicamente? Vamos a resumir como una síntesis del pensamiento del profeta Miqueas el versículo 8. Oh hombre, dice, ese hombre, ¿verdad? Que pudiéramos compararlo con ese hombre que hemos estado analizando, Nicodemo, comparativamente, ¿verdad? Con otros hombres aún del Nuevo Testamento que tenían el mismo carácter de él, que andan tratando de agradar a Dios a su manera, así como lo hizo, dijimos, ¿verdad? Caín allá en el huerto del Edén, a su manera, según su propio criterio, y no como Dios lo pide. Pero Dios nos dice qué es lo que quiere de nosotros. Y aquí la palabra del Señor lo dice con claridad. Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si pudiésemos memorizar esto, hermanos, y saber qué es exactamente lo que Dios quiere de nosotros, ya tenemos ganado gran parte de nuestro crecimiento espiritual. Lo que nosotros podemos ver en esta porción de la Escritura puede ayudarnos mucho en lo que concierne a las tensiones que estamos viviendo en esta pandemia que nos abruma. Hay muchas cosas que producen incertidumbre con respecto al futuro. A veces a las personas ya no les ajusta el dinero para las cosas que son necesarias, apenas alcanza para lo necesario. Los hijos, con su interminable energía, están agotando la poca energía que le queda a los padres en las casas. Muchos padres están llenos de incertidumbre también. ¿Qué va a pasar con ellos ahora? Con su educación, con suplir sus necesidades, etcétera. Especialmente si han perdido los trabajos, los retos de este nuevo año escolar para nosotros los maestros. A veces nos produce hasta temor. No creo yo que alguno de nosotros pueda decir que no sabemos lo que es la desesperación, o quizás el desaliento, o la desmotivación, o por qué no aún, ¿verdad? Hasta el fracaso en algunas cosas por todo esto que nos ha venido. El profeta Miqueas nos da 3 consejos prácticos que nos pueden guiar durante estos días llenos de presión y de incertidumbre. Miqueas enseña que Dios espera que su gente haga 3 cosas: justicia, ame la misericordia y se humilla ante su Dios. Ahora bien, algunos de los personajes más reconocidos de la Escritura demostraron esas cualidades de carácter en sus vidas. Vamos a analizar algunos de ellos. Por ejemplo, en el área de hacer justicia. Vamos a considerar al apóstol Pablo. Aun cuando se encontraba encadenado entre 2 guardias romanos, aun cuando fue acusado falsamente y aun cuando sabía que sus jueces tenían un carácter
moral que era claramente reprensible, él decidió hacer lo correcto y hablar la verdad en amor. Pudiéramos decir que eso es ser justo. No importa el castigo, no importa la consecuencia, vamos a actuar justamente frente a aquellos a los cuales tenemos que ser testigos de lo que Cristo puede hacer en nosotros. En frente de sus interrogadores, Pablo reveló su pasado sangriento y nunca trató de excusarlo. Él les contó con claridad todo lo que había hecho. Durante sus audiencias, él mostraba la realidad de su vida antigua. Él recordaba de dónde lo había sacado Dios. Recordemos que él era uno de los principales fariseos en cuanto a su educación. Él dijo, yo soy fariseo. Era reconocido dentro de su pueblo, tenía un rango muy alto. Era uno de los que mataban a los humildes hombres y mujeres que profesaban creer en Cristo. Él creía que servía a Dios de esa manera. Ahora bien, Pablo no se quedó recordando el pasado. Él relató su encuentro con el Cristo viviente. Él les contó en testimonio que ese Cristo lo llamó a una nueva vida. Aquel Pablo que una vez dirigía las persecuciones en contra de los cristianos, ahora dedicaba su vida a proclamar el Evangelio, el nuevo mensaje que vino para quedar grabado dentro de su corazón. Pablo se aferró poderosamente a las verdades del Señor Jesucristo. Miremos, por favor, en la carta o en el libro de los Hechos, en el capítulo 26, en el Nuevo Testamento, por favor, en Hechos, capítulo 26, versículo 12, y vamos a leer hasta el versículo 18. Dice así, hablando de la vida de Pablo. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, y a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahí tenemos entonces el testimonio de él ante estos que lo estaban acusando. Así que Pablo se aferró a la directriz de Miqueas, de hacer lo correcto, aún en medio de una inmensa audiencia que le era hostil. Así sucede, hermanos. La balanza que representa la justicia no solamente es un accesorio decorativo, debería de existir esa justicia dentro de cada uno de nuestros corazones. La justicia de Cristo. La justicia de Cristo era cumplir el plan de Dios y no importó el precio. Él llegó hasta el final en obediencia para cumplir el justo juicio de Dios. Un justo tenía que pagar por los injustos. Y de eso se trata, mis hermanos. Cuando tenemos una vida nítida, diáfana como la del Señor Jesús, van a venir persecuciones. Pero por dar testimonio de la gracia del Señor y de lo que Él ha hecho en nosotros, Pablo con gratitud sabía que de haber sido perseguidor y de haber sido un vil homicida, ahora era un hombre que reparaba vidas, que repartía la luz de Cristo y que le daba la oportunidad a la gente de cumplir el plan de Dios. Ahora, en cuanto a amar misericordia, podemos ver que está ahí el verbo amar.
acompañado, ¿verdad?, de la misericordia. Porque Dios no solamente quiere que nosotros representemos algo, sino que lo vivamos en nuestra vida. Cuando habló de la justicia, también dio un verbo, el verbo hacer. No solamente hablar de la justicia, sino hacer la justicia. Y cuando habla de la misericordia, no solamente habla de mostrarla, sino de amar la misericordia. Una de las historias más elocuentes de la Biblia es la historia de José. Tal vez usted la recuerda, allá en Génesis 37. Sus hermanos, cansados de sus visiones de grandeza, lo tiraron a un pozo. Lo vendieron como esclavo y le dijeron a su padre que su hijo favorito había muerto, mordido por las fieras. Trajeron sus ropas ensangrentadas. Eso sí, es una familia disfuncional. Durante los siguientes años, José pasó por varios altibajos. Pasó de ser un esclavo en Egipto a uno de los supervisores más importantes de la región. De una prisión a ser el segundo en jefe, allá por los capítulos 39 al 41 de Génesis. Pero cuando los hermanos de José viajaron de Egipto buscando alimento durante una gran hambruna que hubo sobre la tierra, José pudo haberse vengado por lo que ellos le habían hecho. Los tuvo en sus manos. No obstante, les proveyó comida, les proveyó un lugar en donde pudiesen estar mientras pasaban los años de hambre. José comprendió que Dios le envió a Egipto para sostener a su familia durante esa hambruna y por ello extendió su misericordia. Quiero que entendamos eso. Y por eso en Génesis capítulo 45, versículo 5, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Él entendía el plan de Dios. Él sabía para qué fue puesto en este mundo y por qué había sufrido. Eso significa, mis hermanos, aprender a amar la misericordia de Dios. Ahora, en el capítulo 50, ya al final, en el capítulo 50, en el versículo 20 específicamente, dice así: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Eso sí, mis hermanos, es misericordia. Quizás algunos de nosotros podamos identificarnos con las injusticias a las que fue sometido José en medio de una familia disfuncional, en donde papá tal vez fue un empedernido alcohólico, abusador, en donde abundaba el celo, los golpes, el rencor, la enemistad y la religiosidad mundana. Todo eso agolpa la vida de las personas y las confunde. Pero de todo esto libra a Dios también a los suyos. Él con su ejemplo nos enseñó a amar la misericordia y a decir, como dijo desde aquella cruz: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y el tercer punto, mis hermanos, y muy importante: humillarse ante Dios. Mientras David se encontraba viviendo con su familia, una familia de pastores, aprendió la humildad. Este es nuestro tercer personaje, David. Aprendió quizás cuando tuvo que cuidar en las noches solitarias el rebaño de su padre, o cuando tuvo que depender del Señor para que le librara de Goliat, o cuando huía del rey Saúl, o quizás cuando huía de su propio hijo Absalón. Recuerda, él quería quitarle el trono y pretendía ser rey de Israel. O después de esas victorias militares que fueron posibles solo porque Dios obraba en su vida, porque Dios lo usaba. No sabemos. Lo que sí sabemos es que él aprendió la verdadera humildad. Y esa humildad le costó mucho, pero mucho, mucho a David.
Lo vemos a él en el Salmo 51. Y voy a pedirle, por favor, que vaya conmigo al Salmo 51. En ese capítulo de los Salmos, en el 51 específicamente, solo vamos a ver un par de versículos en donde dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. ¿De dónde venía un hombre tan fuerte como David? Un hombre que aprendió a estar contrito y humillado. David se encontraba arrollado por el cataclismo del fracaso sentimental que venía después de lo que sucedió con Betsabé y todo lo que sucedió con el esposo de ella, etcétera, etcétera. Ahí fue donde aprendió una lección fuertísima de humildad, quizá la más grande lección de humildad. Cuando se encontraba en el nivel más bajo de su vida, se dio cuenta de que necesitaba la gracia, la limpieza y la renovación de Dios. David aprendió a humillarse ante Dios. ¿Puede imaginarse usted al poderoso y valiente guerrero convertido en un hombre lleno de lágrimas, de gemidos y de arrepentimiento? Ahí estaba, postrado en humildad. Las vidas de estos personajes, mis hermanos, inspiran nuestros corazones y nos impulsan a actuar. Y no solo ellos, también tal vez puedes recordar a Esther, que se humilló a sí misma para poder salvar a su pueblo. Job descansó en la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Elías hizo por su parte lo que era correcto en medio de una gran oposición. Y Moisés, no digamos, oró por la misericordia de Dios en nombre de todo su pueblo, poniéndose en medio del pueblo y la ira de Dios. ¿Qué más podríamos hacer nosotros, mis hermanos? ¿Pedirá Dios lo mismo para nuestras vidas? Los principios detrás de las palabras de Miqueas nos mueven a hacer su voluntad y penetran en lo más profundo de nuestra existencia. Y a pesar de la antigüedad de estos principios, esos ejemplos continúan siendo muy prácticos para nosotros hoy en día, hermano. Cuando las presiones de la vida nos atacan de frente, tenemos que apoyarnos en estos principios prácticos y aprender de estos personajes mientras crecemos espiritualmente. El Señor, en su santa y soberana voluntad, ha permitido las pruebas para que nosotros crezcamos. Y esas pruebas tienen que movernos y esas pruebas tienen que fortalecernos y fundarnos en los guerreros que tenemos que ser. Démosle gracias al Señor por las pruebas. No son para destruirnos, las pruebas son para construir en nosotros hombres fuertes, hombres que anhelan la eternidad y hombres que dan un buen testimonio del soberano y santo Señor Jesucristo. Aquí hemos visto entonces en esta mañana, en esta ocasión, que Dios desea de nosotros también esas tres cosas: hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante nuestro Dios. Oremos. Señor, gracias por permitirnos haber meditado un poco en esta porción de tu palabra. Gracias, Señor, porque es posible que algunos de nosotros hayamos pasado experiencias similares a las de estos hombres de Dios. Pero tú nos llamas, Señor, a demostrar el carácter de Jesús, a demostrar sus obras y a contarle a la gente que hay oportunidad de arrepentirse, para que no confiemos, Señor, en nuestras propias obras, sino en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Gracias por esta oportunidad y gracias por este tiempo. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.